El teorema del valor medio. Supongamos una función f que cumpla con los tres argumentos fundamentales del teorema de Role. El teorema del valor medio. Supongamos una función f que cumpla con los tres argumentos fundamentales del teorema de Role, de manera que tenga un mínimo en x igual a c. Dada la gráfica, diremos que la curva está calculada en la recta AB de ecuación y igual a 0. Estimamiento de la curva es una cuerda que puede ser movida desde cualquiera de los puntos fijos, ya sean A, paréntesis A, 0 y B, paréntesis B, 0. Ahora, movamos verticalmente los puntos A y los puntos B con sus respectivas variables sobre las rectas punteadas paralelas al eje y como se deja ver hasta una nueva posición de A, paréntesis A, FA, B, paréntesis B, FB, con la letra F de A y F de B den distinto de 0, puesto al movimiento vertical en el punto P, donde se coloca el mínimo. También se movió el eje vertical, que se cruza en tanto a la nueva posición de la recta B. Tiene ahora por ecuación la siguiente, que se las dictaré a continuación. Y igual a f de A más f de B menos f de A sobre x menos A multiplicado por x menos A. La posición es conocida como el teorema del valor medio o teorema de Lagrange. Los argumentos en los que se resuelve son los siguientes. 1. F es continua en el intervalo AB. Y 2. F es diferenciable en A y B. El movimiento de los puntos A y B es sujeto a la diferencia de las ordenadas entre la función f de x y la recta y la simulación anterior. Para establecer la gráfica de una nueva función auxiliar que llevemos a f de x, cuya ecuación por cada diferencia entre f de x y la recta, es decir, f de x igual a f de x menos corchete f de A más f de B menos f de A sobre B menos A multiplicado por x menos A, cierro corchete. Derivándola tenemos la siguiente función. F de x igual a f de x menos f de B menos f de A sobre f... Y derivándola tenemos la siguiente función. Derivada f de x igual a derivada f de x menos fb menos f de A sobre B menos A. Hasta aquí todo respecto al teorema del valor medio. Gracias por su atención.